En este mensaje, exploramos dos extremos que habitan en el ser humano, la autenticidad que agrada a Dios y la falsedad que deshonra su nombre. Basándonos en el Evangelio de Marcos 12, 35-44, reflexionaremos sobre la hipocresía de los escribas, quienes buscaban reconocimiento y poder, contrastándola con la humildad y la generosidad sincera de una viuda pobre que entregó todo lo que tenía. A través de esta enseñanza, descubriremos que lo que realmente importa no es la cantidad que damos, sino la intención de nuestro corazón al hacerlo. Además, veremos cómo nuestras acciones reflejan nuestra fe y devoción a Dios. Este mensaje es una invitación a examinar nuestro corazón y preguntarnos si estamos viviendo una vida marcada por la integridad, la generosidad y el deseo de agradar al Señor. Acompáñame en este recorrido por la palabra de Dios, para aprender juntos cómo podemos vivir con autenticidad y entregar lo mejor de nosotros en adoración al único digno de toda gloria. La enseñanza del pastor Miguel Núñez es un verdadero tesoro espiritual. Su habilidad para desglosar la palabra de Dios con claridad y profundidad inspira a reflexionar y a buscar una relación más genuina y sincera con el Señor. Este mensaje no solo confronta el corazón, sino que también anima a vivir con humildad y generosidad, recordándonos lo que realmente agrada a Dios. Una predicación llena de sabiduría y gracia. Nuestra serie en estas dos cartas, vamos a estar leyendo en la segunda carta a los Tesalonicenses del capítulo 2, versículo 1 al 5. Este es el mensaje número 20 o 21 en esta serie. Y hoy, como siempre, estaremos leyendo una porción y luego exponiendo el texto y pidiéndole a Dios su dirección para la exposición, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Padre, te alabamos y bendecimos por tu palabra, por la certeza de tu revelación, por la manera como confirma lo que ya tú has hablado. Y en esta mañana nosotros queremos pedirte que el Espíritu que inspiró esta palabra pueda guiar la predicación de la misma de tal forma que tu Hijo sea honrado, que no haya errores, que no haya desviación de aquello que tú has marcado como tu verdad. Y que si hay algo en la mente o en el corazón del predicador que no te complace, que en este momento, por el viento de tu espíritu, tú lo puedas llevar lejos y apartarlo de nosotros, de manera que nosotros tampoco seamos desviados de la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, en esta carta y en este capítulo 2 de esta segunda carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo se desvía abruptamente para tratar un tema completamente distinto al que él venía tratando, y tiene que ver con una herejía que se había infiltrado entre ellos de una manera repentina. Es una nueva idea, es una idea antibíblica que de alguna forma circuló entre ellos y que logró conquistar la mente y el corazón de los tesalonicenses. Y es increíble que una iglesia, como hemos venido viendo desde la primera carta, que estaba caminando tan bien, de repente y de una forma súbita haya podido comenzar a desviarse por una enseñanza que de alguna manera llegó a inquietarlos. Hasta el punto que el apóstol Pablo tuvo que personalmente, no solamente escribir de nuevo, pero tuvo que dirigirse a ellos de una forma muy directa con relación a esta nueva enseñanza hereje. Y yo creo que vale la pena preguntarnos
comienzo de esta exposición, cómo es que una congregación que caminaba tan bien, que había sido modelo para las iglesias en Macedonia, en Acaya, como vimos en todas las regiones, que Pablo aplaude una y otra vez porque su fe ha resonado en toda la región, cómo han soportado en medio de la tribulación, cómo es que una iglesia sólida se desvía tan fácilmente de la verdad. ¿Cómo somos confundidos los creyentes? Estamos hablando de creyentes ahora, estamos hablando de inconversos. ¿Cuándo somos los creyentes más vulnerables para la confusión? Yo creo que esas preguntas vale la pena abordar, esas preguntas a lo largo de la exposición de la palabra, como forma de ver de qué forma este texto, que quizás no tenga una aplicación inmediata en nosotros, sí tiene una aplicación para aquellos que seguimos la palabra de Dios. Nosotros no podemos olvidar que nosotros tenemos un adversario. La palabra Satanás significa justamente adversario, y su otro nombre por el cual es conocido, diablo, significa ¿qué cosa? Alguien que es un mentiroso, un calumniador. Esa función de Satanás la vemos desde el inicio de la raza humana, donde logró calumniar a Dios, donde logró mentir a Adán y Eva, donde logró confundirlos y desviarlos. Esa función no ha terminado. Satanás es un ser sin escrúpulos y él juega sucio. Y nosotros tenemos que recordar eso. Esa es su naturaleza, de tal forma que eso él lo hace de forma natural, de la misma manera que la naturaleza de Dios es su bondad y benevolencia y gracia y amor, y él hace eso de forma natural porque esa es su naturaleza, su carácter. De esa misma forma, Satanás tiene una naturaleza y la suya es ser mentiroso, ser calumniador, ser un adversario de los propósitos de Dios, y él hace eso de forma muy normal. Esa es su normalidad. Lamentablemente, con frecuencia Satanás nos convence de que mi adversario es mi propio hermano en la fe. Esa es una de las estrategias más eficaces que el enemigo ha usado contra el pueblo de Dios. Tu hermano en la fe no puede ser tu adversario porque él pertenece al mismo ejército. Puede ser que no piense igual, puede ser que no crea igual en ciertos aspectos periféricos de la fe, pero él pertenece al mismo ejército y por tanto él no es tu contrincante. Este es un mundo muy confuso después de Génesis 3. Esa es la razón por la que el Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, envió a los 70, les dice en Mateo 10:16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Así estamos nosotros. Por tanto, ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. La astucia a la que Cristo nos llama no es aquella astucia maliciosa que engaña y manipula, pero es una astucia que está basada en la sabiduría de Dios y en el discernimiento de Dios. Y por otro lado, la inocencia a la que Dios nos llama no es la inocencia del niño que es fácilmente engañado, sino la inocencia del adulto creyente maduro que piensa conforme a lo que Pablo les dijo a los filipenses en 4:8 cuando dice, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de virtud, para resumirlo, en esto pensar. Esa es la inocencia a la que el Señor Jesús nos está llamando, que no seamos sospechosos como frecuentemente lo somos en nuestra naturaleza caída. Nosotros vimos en la primera carta a los tesalonicenses cómo el apóstol Pablo los ayudaba a entender la secuencia de algunos hechos que tenían que ver justamente con la venida del Señor. Ellos habían estado preocupado, quizás vimos esta parte, pero les recuerdo, porque no estaban seguros si aquellos que habían muerto en Cristo, si a la venida del Señor participarían o no de su venida, y por tanto el apóstol Pablo le escribe y le ayuda a entender en esa primera carta, capítulo 4, cuál sería el orden de las cosas a la venida del Señor, y lo estoy usando como punto de conexión porque Pablo tiene que retomar el tema ahora otra vez de la venida del Señor con relación a otro asunto en esta segunda carta. Pero en esa primera carta, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 15, Pablo les dijo lo siguiente: por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor siempre. Aparentemente los tesalonicenses tenían una dificultad en entender el orden de eso, y Pablo le está diciendo: aquellos que han muerto en el Señor, ellos se van a levantar cuando el Señor venga, y ellos se van a levantar primero que aquellos que estemos vivos. Y luego nosotros iremos tras ellos y nos juntaremos en las nubes, independientemente de la implicación de ese lugar que pudiera o no ser lo que nosotros conocemos como las nubes. Pablo ahora tuvo que tomar el tema otra vez, el tema de la segunda venida del Señor. Pero en este caso no era simplemente un mal entendimiento acerca del orden de las cosas, era una enseñanza hereje que había llevado a la iglesia a la confusión, a la agitación, producto de falsas ideas. Escucha cómo Pablo comienza la carta. El pero me introduce un nuevo tema. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el tema otra vez, y a nuestra reunión con Él, eso es exactamente de lo que Él había hablado en la carta anterior, pero en otra dirección. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. La primera carta era un simple entendimiento del orden de las cosas. En esta carta es una herejía no pequeña. Alguien había introducido la idea de que el día del Señor ya había llegado. Y esto tenía a los tesalonicenses confundidos y agitados, porque si eso era cierto, entonces lo que Pablo había enseñado, todo se fue a pique. Todo era una mentira. Porque resulta que ellos no habían visto a nadie levantarse de los sepulcros. Ellos no habían visto a nadie que estuviera vivo levantarse y juntarse con nadie, con el Señor en los cielos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Vino el Señor y nos quedamos? ¿Vino el Señor y no hubo resurrección? Y estaban agitados. Pero la confusión aparentemente no fue pequeña por la palabra o las palabras usadas por Pablo en el lenguaje original. Ellos fueron sacudidos en su forma de pensar. Esto no fue en sus emociones simplemente, en su manera de pensar, en su razonamiento. La palabra ahí traducida como sacudidos hace alusión al viento o al movimiento de las olas, o peor aún, a un barco que había estado amarrado y ha sido alado de su amarradero y se ha ido al mar porque su ancla no lo sostuvo. Esa es la palabra que él está usando aquí, de tal manera que ellos habían sido anclados con la palabra, y de alguna forma esta pequeña herejía, que resultó no tan pequeña, lo había arrebatado, lo había alado de su ancla, y ahora ellos estaban completamente ansiosos. Y eso ocurrió en su forma de pensar, no simplemente en su parte emocional. Obviamente, si nosotros somos sacudidos en nuestra manera de pensar, vamos a ser sacudidos a nivel emocional. Y por eso Pablo le dice inmediatamente después: no os alarméis. La mente está confundida, las emociones están alarmadas. La mente es el blanco de ataque del enemigo. Yo no sé si tú has notado que antes de nosotros pecar hay un pensamiento que precede la acción. No importa si pecamos de palabras o si pecamos de acción, antes de tú decirle algo de una manera inapropiada a alguien, frecuentemente ha habido un pensamiento que te ha perseguido, y donde quiera que tú ibas, ahí estaba la persona en tu mente. No importa para donde tú vieras, ahí estaba tú viéndolo a él o a ella. Bueno, en esta misma forma, esta idea de que el Señor vino probablemente los persiguió en su mente donde quiera que ellos iban. Y ahora, ¿cuál sería la conclusión lógica? Vino el Señor y nos quedamos. O vino Pablo, nos habló una cosa y no era verdad. ¿Cómo llegó esa idea hasta ellos? Bueno, Pablo mismo no estaba seguro. Escucha lo que él dice: no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros.
Pablo no sabía exactamente cómo llegó. No sé si fue por espíritu, no sé si fue una revelación de un supuesto espíritu que le trajo esta revelación. O no sé si fue por palabra, alguien que vino y simplemente trajo una enseñanza y dijo que esta era la enseñanza verdadera. O no sé si fue una carta, eso es lo que Pablo está diciendo, que supuestamente venía de parte de nosotros. No os dejéis alarmáis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. Independientemente de cómo llegara la información, estaba causando estragos. Hoy en día surgen ideas nuevas todos los días. En ocasiones, frecuentemente, por espíritu, por una nueva revelación que alguien tuvo, por un viaje al cielo que el Señor me hizo, un viaje al infierno, todo tipo de cosas similares hemos escuchado y hemos leído incluso libros publicados en esa dirección. Gente que ha estado en esos movimientos, que ha salido de esos movimientos, que hoy en día no quiere venir a iglesias sanas porque los engañaron en dichos movimientos. Tenemos matrimonios separados en ocasiones donde uno viene y el otro no. Y cuando preguntamos, bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos en este movimiento, en esta iglesia, y hoy en día fuimos tan engañados que mi esposa no se siente movido a venir a escuchar la palabra. Eso sigue pasando hoy. Pablo dice, no seáis sacudidos tan fácilmente. Aparentemente, no tomó mucho tiempo para ello confundirse. Esta herejía no tuvo que circular por mucho tiempo, sino que en corto tiempo ellos se habían confundido. Y yo creo que vale la pena preguntarnos, a manera de aplicación, comenzando, ¿verdad?, a ver algunas cosas y luego aplicando otras. ¿Cómo es que una persona es confundida con facilidad, sobre todo por herejías? ¿Cómo es que sigue pasando? Hay grandes movimientos de esa naturaleza hoy. Sigue pasando de la misma manera. Yo creo que hay varias razones. La primera es que no podemos olvidar que las herejías se originan en el adversario de Dios, nuestro adversario, el engañador, en Satanás mismo. Nosotros no podemos olvidar que ese es el hombre que fue donde Adán y Eva, que solamente habían oído una sola voz, la voz de Dios. Nosotros hemos oído múltiples voces. Nosotros hemos oído voces múltiples de pastores ortodoxos que no necesariamente concuerdan siempre en algunos aspectos, incluyendo estos escatológicos. Hemos oído la voz de un John MacArthur, de un John Piper, de un Tim Keller, de un Don Carson. Ellos no necesariamente coinciden en algunas cosas periféricas de la fe, aunque obviamente todos coinciden en la centralidad de la fe, unidos por el Evangelio. Hemos oído esas voces, pero hemos oído también voces no ortodoxas, y ahora con todas estas voces es fácil de ser confundido. Y sin embargo, tú tienes que recordar que Adán y Eva solo habían escuchado una sola voz, y con la próxima voz que escucharon, sin tener una naturaleza caída, sin tener un entendimiento entenebrecido, sin tener un corazón de piedra y sin tener una voluntad esclavizada o por lo menos influenciada por el pecado, sin nada de eso, fueron confundidos. Con una segunda voz, en una sola conversación, con una sola pregunta: ¿con qué Jehová dijo? De manera que tú y yo no estamos exentos ni somos inmunes a ser confundidos por el enemigo. La segunda razón por la que muchos son engañados con cierta facilidad es falta de conocimiento bíblico. Los de Berea, los creyentes de Berea, dice Pablo, que eran más nobles que los de Tesalónica, más nobles que estos a quienes él está escribiendo, porque ellos hicieron una cosa: ellos chequearon en la palabra del Antiguo Testamento, que era lo que tenían todos los días, para ver si lo que Pablo le estaba enseñando era cierto o no. Y de ahí la importancia entonces que nosotros tenemos que dar a la palabra, y no solamente a la palabra, nosotros tenemos que dar importancia a la sabiduría colectiva de la iglesia por los últimos 20 siglos, porque Dios le ha dado a la iglesia maestros y pastores a lo largo de 20 siglos, y hay una sabiduría colectiva de 2000 años que olvidarla no sería ni sabio ni humilde. Y Dios nos llama a conocer cómo pensó la iglesia en el pasado acerca de estas cosas, porque si la idea es nueva para mí y nadie más pensó esto antes, quizá yo deba pensarlo 2 veces antes de articular eso. En la multitud de consejeros hay sabiduría, decimos nosotros en consejería. Bueno, eso es válido también. En la multitud de pensadores cristianos en la historia de la iglesia
hay sabiduría. No es sabio concluir muy rápidamente. A mí me impresiona cómo el apóstol Pablo en sus últimos días, estando en prisión, escucha bien este conjunto de cualidades. El apóstol Pablo, primero, autoridad apostólica. Número 2, en sus últimos días, tenía mucha experiencia ya, aparte de conocimiento. Número 3, en la cárcel. A él se le ocurre que le faltan algunas cosas en la cárcel que él quisiera que le trajeran. Y escucha lo que este hombre pide a Timoteo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Claro que hace frío en esas prisiones, sobre todo si era invierno, con Carpo. Y los libros, especialmente los pergaminos. El apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo, que tiene años caminando con el Señor, que tiene experiencia, que tiene conocimiento de primera mano con Dios, estando en sus últimos días en la cárcel, dice, no me olvide los libros. Y los pergaminos, tráemelos, yo los necesito. ¿Te imaginas tú y yo? Leía algo que alguien posteó ayer en Twitter, que decía, una pregunta, ¿necesitas un libro? Entonces una flecha aquí abajo, cómpralo. Aquí entonces otra flecha. ¿No necesitas un libro? Aquí decía no. Otra flecha, debe estar equivocado, compra un libro. Yo creo que sí. El apóstol Pablo está en el tercer cielo. Nosotros necesitamos estar empapados y conocer sabiduría que Dios ha dado a otros para enseñarnos. Tercera razón por la que la gente es confundida con cierta facilidad es falta de experiencia en el Señor. No estoy hablando de la experiencia secular ahora, pero para ilustrarlo, por eso es que uno de los requisitos para el pastorado es que no debe ser un recién convertido. Dios no está prejuiciado con el recién convertido. Si él se muere, él va al mismo lugar que el que tiene 50 años en la fe. Pero Dios sabe que nosotros maduramos. Y cuando maduramos, no solamente tenemos más imagen de Cristo, tenemos más conocimiento de las Escrituras. Y ese mismo mayor conocimiento es que ha ido formando la imagen de Cristo en nosotros. Y yo puedo decir con facilidad que en el área escatológica, en la medida que los años pasaron, yo pude madurar mejor algunos de mi entendimiento temprano que yo tenía y que hoy puedo ver de una forma mucho más madura. Cuando nosotros envejecemos en el Señor, pues nosotros tenemos un conocimiento más balanceado de verdades que antes entendíamos, pero que estaban incompletas o estaban desbalanceadas. Y no podemos olvidar que esta iglesia es relativamente nueva. Estaba caminando muy bien, estaba muy centrada en el Evangelio. Su fe había sido esparcida por toda la región, pero Pablo apenas había estado allí hacía poco tiempo cuando él envió su primera carta, y poco tiempo después de la primera carta envió su segunda carta, de manera que estos son creyentes relativamente nuevos en la fe, y quizás eso pudo haber contribuido a su confusión también, y puede contribuir a nuestra confusión también. El apóstol Pablo tenía una preocupación continua por la posibilidad de que alguien se desviara de la fe, de la verdad, de la centralidad de aquello que el Señor Jesús le había pasado y que él estaba enseñando. Escucha cómo él escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo, el apóstol Pablo, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él se va al jardín del Edén. Dice, yo temo que de la misma manera que la serpiente, Satanás, trabajó en el jardín del Edén en Eva, vuestras mentes, Corintios, sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido de parte mía, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado de parte mía, bien lo toleráis. Pablo está con los corintios pensando algo similar quizás a como él estaba pensando con los tesalonicenses, como cuando le dice, pero ¿cómo fueron tan confundidos tan fácilmente? Pablo le dice a los corintios, alguien viene y trae otro evangelio, trae otro espíritu, trae a otro Jesús que nosotros no hemos predicado y vosotros los toleráis. ¿Cuál es el problema? Como dirían en inglés, what's the matter with you? Los tesalonicenses estaban alarmados, confundidos, dudosos, probablemente ansiosos. Porque Pablo está diciendo, no os alarméis. Si está alarmado, está ansioso. Y entonces él trata de una manera pastoral. Esta carta no es pasar información con un calendario de cuándo va a ocurrir una cosa, cuándo va a ocurrir otra cosa. No, esto es una carta, recuerda, es una carta. Esto no es un curso de escatología, aunque tiene información
precisa de escatología, pero esto no es un curso de escatología tratando de precisar un calendario. Esto es una carta pastoral tratando de calmar a individuos que están ansiosos. Y por tanto, ese es el tono, y así nosotros tenemos que verla en ese tono. Escucha lo que él les dice entonces tratando de calmar esas emociones. Versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera. En el original eso suena con un negativo doble. Que nadie os engañe de ninguna manera, de ninguna forma, de ningún modo, por ningún método. Algo así. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. La instrucción pastoral de Pablo es sencilla: que nadie os engañe, chill out, relájate, tranquilo, porque el día del Señor no va a venir hasta que no ocurran dos cosas. De manera que si esas cosas no han ocurrido, el día del Señor no ha llegado. Eso es lo que le está tratando de decir. Y él presenta aquí, más adelante en el próximo mensaje continuaremos abundando, pero él presenta aquí los dos eventos que han de preceder la venida del Señor: la apostasía y la aparición en escena de un hombre que él llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si estas dos cosas ocurren simultáneamente, la apostasía y la aparición del hombre de pecado, o si la apostasía aparece primero y el hombre de pecado sigue después, no está claro desde el punto de vista del lenguaje, pero es mi impresión que la apostasía es un movimiento que prepara el terreno para poder recibir fácilmente al hombre de pecado, al hombre malvado, cuando él haga su aparición. Como son dos eventos que deben ocurrir antes de la venida del Señor, y esta venida del Señor es algo de lo cual ya él habló en la primera carta y ahora está hablando de nuevo, esto es un evento importante. Y si es importante para Pablo, es porque fue importante para Dios, porque quien inspira estas palabras es Dios mismo. Y si es importante para Dios, tiene que ser importante para la iglesia de hoy. Dos eventos: la apostasía y la venida del hombre de pecado. Hablemos del primer evento. La palabra apostasía en el griego es exactamente igual, suena igual, apostasía. Y significa originalmente, en esencia, una rebelión. No tenía originalmente una implicación religiosa o cristiana. Es una rebelión contra una autoridad establecida o un sistema establecido. Pudiera ser un gobernante, pudiera ser un rey, pudiera ser un emperador. Y en el primer siglo se conoció mayormente como una rebelión o una revuelta política o una deserción. La palabra apostasía, tal como está, no el verbo, sino la palabra, básicamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento aquí y en el libro de los Hechos, capítulo 21, donde literalmente significa eso, apartarse de la fe. Para los fines que estamos viendo en el Nuevo Testamento, la apostasía implica una de dos cosas: o un distanciamiento de doctrinas cardinales de la fe, como decir mañana que Cristo no es Dios, o un repudio completo a una fe, a la fe cristiana que habíamos abrazado y que ahora yo le he dado la espalda y digo no creer en ella. Y quizás si piensa de esa manera, el primer apóstata de la fe cristiana registrado que podemos pensar es Judas. Él estuvo ahí, él era el tesorero del movimiento. Él aparentemente abrazó estas verdades. Cuando Cristo los envió de dos en dos, ahí fue Judas. Y en un momento dado, Judas se volteó y presentó su verdadera cara. Así sigue ocurriendo en todas las iglesias del Señor hoy en día. Si eso es lo que una apostasía significa, alguien pudiera preguntar entonces cuál es la diferencia entre las apostasías anteriores y esta otra apostasía que ha de venir antes de la venida del Señor. Ciertamente las apostasías han ocurrido desde el siglo I. Desde el siglo I, siglo II, siglo III, se pueden identificar. El arianismo ocurrió en el siglo IV, año 300 y tanto, y fue una apostasía. Negaba la divinidad de Cristo de parte de gente que estaba en el movimiento cristiano. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre aquellas, muchas, y esta de que habla Pablo? Bueno, antes de llegar ahí, déjame decirte que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro describen condiciones generales del mundo antes de la venida del Señor, que yo creo que vale la pena escudriñar a la luz del estudio que estamos haciendo en esta mañana. Y no vamos a especular, vamos a leer lo que la palabra dice. Y la palabra
usa una descripción que claramente nos deja ver que tiene que ver con los días que preceden la venida del Señor. Escucha a Pablo hablándole a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días, ahí está la frase clave, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. ¿Oíste eso? Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Una apariencia de piedad, pero que no tiene trasfondo, no tiene que lo apoye. Es como un cheque sin fondo. Es un cheque, luce original, pero no tiene respaldo. Esta piedad que estos hombres van a lucir no tiene respaldo, no tiene fundamento, no es genuina. Su lenguaje puede sonar piadoso, su lenguaje puede sonar interesado en los hombres, en la persona, en el planeta. Hombres que hablarán de hacer el bien, hombres que quizás hablen de valores morales, de igualdad, de justicia, de derechos. Hombres que a la luz de la humanidad nos van a sonar muy piadosos. Y hoy en día vemos a mucha gente con un lenguaje muy piadoso, hablando y levantando valores morales aparentemente en alto, mientras al mismo tiempo tienen un estilo de vida que niega completamente el diseño del Creador. Condiciones generales de antes de la venida del Señor. El apóstol Pedro no se queda atrás. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 3 y 4, él describe por su lado estos tiempos. Ante todo, saber esto, que en los últimos días, ahí está la frase otra vez, vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones. Ahí está la frase otra vez. Amadores de pasiones, decía Pablo. Pedro dice, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Van a aparecer hombres que no solamente van a negar la palabra, se van a burlar de la palabra, se van a burlar de las promesas, se van a burlar de las profecías aún por cumplirse. Y ahora el apóstol Pablo, entonces, escribiendo a los tesalonicenses, les dice, no se inquieten, porque antes de que venga el Señor, ocurrirá la apostasía. Nota que Pablo no dice una apostasía. Todas las anteriores habían sido una apostasía más. Esta es algo que tiene el artículo definido delante, la apostasía. Y aunque ninguno de nosotros puede tener claro lo que esto significa, evidentemente se estaba refiriendo a un tipo de apostasía particular. Y a la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor viene ni cuán cerca está el Señor. De manera que cuando yo diga alguna de las cosas que voy a decir aquí y en el próximo mensaje, por favor, hágame un favor grande. No vaya y diga por ahí que el pastor Núñez estaba prediciendo la venida del Señor. Yo sé que viene y ojalá sea pronto. Yo no sé cuándo todavía, pero Maranata, ven Señor Jesús. Pero sí yo voy a decir algo que yo creo que es fácil de ver y fácil de probar. Muy fácil, si no, no me atrevería a decir. En esencia, nosotros estamos frente a una enorme apostasía en dos grandes áreas. Una tiene que ver con la experiencia del Espíritu y la otra tiene que ver con la redefinición de la masculinidad y feminidad. Por favor, no diga que yo dije que esta es la apostasía que está a punto de inmediatamente antes de la venida del Señor, porque yo no lo sé. Pero yo sí te voy a decir que no ha habido, y esto es fácil de ver y de probar y de comparar, no ha habido nunca antes en la historia una apostasía de dimensión mundial como la que tenemos hoy.
Si pensamos en el primer renglón, en la experiencia del Espíritu, todo el movimiento de la risa santa y los ladridos santos y conversión de agua en vino y sopladera de personas que se caen al piso y gente que proclama cosas porque entiende que en las palabras hay poder, y la Iglesia Universal del Reino de Dios con su programa Pare de Sufrir, ese solo movimiento, hermanos, tiene tiene iglesia en no menos de 200 naciones. Un movimiento. Y el movimiento de apóstoles y profetas, y el movimiento de señales y prodigios, y el movimiento del Evangelio de la Prosperidad, todo eso pertenece a un mismo saco. Ese movimiento arropó los 5 continentes, sin excepción, y ha afectado todas y cada una de las denominaciones, sin excepción. Eso es fácil de ver, eso es fácil de probar. 5 continentes, todas las denominaciones. Y la otra área más reciente, pero que está aquí frente a nosotros, es el movimiento de la redefinición de la sexualidad humana, donde tenemos, tiene que darme un minuto para entender por qué yo lo menciono aquí, donde tenemos este mes, el mes del orgullo gay, amparado en nuestro país por el embajador de la nación más poderosa de la tierra. La razón para mencionar este movimiento dentro de la gran apostasía, o dentro de la apostasía de estos tiempos, es porque ya al día de hoy múltiples iglesias y denominaciones enteras han abrazado el movimiento LGTB o LGBT, de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Algunas denominaciones enteras lo han abrazado el día de hoy, abandonando el diseño de nuestro Dios. ¿Cuándo el Señor viene? Yo no lo sé. Ni nadie lo sabe en este momento. Pero hay cosas que el Señor dice que precederán a su venida. Hay 2 cosas que yo pudiera decir. Una, por la palabra de Dios, y es que el Nuevo Testamento habla tanto de parte de Cristo como de parte de Pablo y Pedro de señales que precederían a su venida. Eso lo podemos decir por la palabra. Y lo otro que podemos decir con toda tranquilidad es que estamos frente a la más grande apostasía. Estoy hablando de gente que estaba en el seno de la iglesia que ahora ha abandonado la fe. El no creyente que abraza esos movimientos y corrientes, él no es un apóstata. Tú tienes que estar dentro para apostatar. Estamos frente al más grande movimiento apóstata de todos los tiempos en los 20 siglos de la fe cristiana. Segunda señal, que se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. La traducción de este hombre de pecado que aparece en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera del 60, no es la mejor traducción de esa frase en el original. De hecho, creas o no, la Nueva Traducción Viviente tiene una mejor traducción porque le llama el hombre de anarquía que trae destrucción. Eso es exactamente como la ESV en inglés lo tiene y como el New American Standard Bible lo tiene. The lawlessness o the lawless one. The man of lawlessness. El hombre sin ley. El hombre de anarquía. And the son of destruction. Y el hijo de destrucción. Eso es como el lenguaje original lo tiene. Y esa traducción, el hombre de anarquía de la Nueva Traducción Viviente, es la correcta anarquía. Es un hombre que no se somete a ninguna ley de ninguna persona, de ninguna autoridad. Él es su propia autoridad. Daniel 8:23 lo describe como un insolente. El libro de Apocalipsis, el libro de Juan, autor de Apocalipsis, autor de sus cartas, lo describe como el anticristo. Pablo aquí lo describe como alguien que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tú oíste eso. Este no es un hombre que se va a exaltar simplemente en contra del Dios de los cristianos, sobre todo lo que se llame Dios y cualquier cosa que sea objeto de culto, de manera que él va a reclamar culto exclusivo. Es un hombre anárquico, sin ley. Y segundo, se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Aquí ha habido múltiples discusiones de quién es ese hombre. Todos los académicos están de acuerdo que el hombre que mejor tipificaría a esa persona está en el pasado. Y ese es el problema, que está en el pasado y Pablo está hablando de un hombre en el futuro. Pero en el pasado, la persona que mejor tipifica a este hombre de pecado, este hombre de anarquía, es Antíoco IV, que invadió Jerusalén, invadió el templo de Jerusalén, entró al templo
Estableció allí un altar al dios Zeus, sacrificó un puerco en el altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo, prohibió la adoración a Jehová, y la mayoría de los académicos entienden que esa sería la persona que mejor tipifica a quien este hombre pudiera ser. El problema es que este hombre existió 168 años, ocurrió este evento antes de que Cristo viniera, y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: no te preocupes, que antes de que el Señor venga tiene que ocurrir esto, de manera que eso tiene que ser algo futuro. Otros han pensado en Calígula, otros han pensado en Nerón. Calígula mismo trató de establecer una esfinge, una figura de él en el templo de Jerusalén, y que pudiera ser adorado. Afortunadamente él fue muerto antes de que ocurriera tal cosa. Otros lo han relacionado con Pompeyo, el general romano que conquistó Palestina en el año 63 a.C. El problema es que todos esos personajes corresponden al pasado. Y donde muchos de los académicos se quedan es en decir: el personaje que mejor lo tipifica es Antíoco IV, pero está en el pasado, por tanto no sabemos. Pero algunos se atreven a decir, y es la posición que yo tengo igual, que el templo que hoy no está construido en Jerusalén será construido otra vez. Eso no es tan alado por los moños. En el año 1990 la revista Time publicó planes del templo futuro y 200 instrumentos musicales ya construidos para ser tocados en el templo cuando se construya, de manera que eso no es algo ni siquiera especulativo. La pregunta es, obviamente, si va a pasar, y si va a pasar cuándo, y si va a pasar dónde. Pero de que esos planes existen, de que instrumentos musicales han sido construidos, y que entonces quizás Antíoco IV tipifica una figura similar en un tiempo futuro que pudiera ocupar una posición similar a lo que él hizo en el pasado. Ahí es donde está un John MacArthur y otros, y esa es la posición donde yo estoy también. Yo creo que el tiempo nos dirá, y si no a nosotros, a la próxima generación, y si no a esa generación, a la próxima generación, que podrá ver con mayor claridad. De una cosa yo estoy seguro, y es que la generación que sea que preceda la venida del Señor, cuando ocurra, podrá mirar hacia atrás y podrá decir: pero si estaba tan claro, no sé cómo no lo vimos. Como hoy nosotros miramos hacia atrás y decimos en el Antiguo Testamento: ¿y cómo es que esta gente no lo vio? Pero estaba tan claro. Isaías 53 estaba ahí mismo, la crucifixión del Señor, pero no lo vieron. No, ni lo ven hoy los hermanos judíos, o los judíos que no creen en el Señor, mejor dicho. No lo ven todavía. Pero si eres judío y te conviertes al cristianismo, mira para atrás y dice: pero claro, si eso está tan claro como el agua. De esa misma manera ha ocurrido el evento. Yo creo que los que le toque vivirlo, si somos nosotros u otros, mirarán para atrás y dirán: pero si estaba tan claro, ¿cómo no lo vimos? Porque requiere iluminación de parte de Dios para poder entender estas cosas. Finalmente el apóstol Pablo dice en el versículo 5: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto. ¿Usted lo olvidó? ¿Usted se le olvidó que usted y yo hablamos de esto? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, no mi primera carta, no, cuando yo estuve ahí con ustedes se le olvidó que yo hablaba de esto? ¿Cómo es que nosotros olvidamos tan fácil las cosas que se nos han enseñado? Yo creo que en cierta medida el apóstol Pablo está preguntando eso. ¿Cómo es que se nos olvidó lo aprendido? Bueno, yo quiero agregar una cosa más que facilita. Ya mencioné 3 anteriormente. Una más para el cierre y conclusión que facilita el que nosotros seamos confundidos, y es el temor. Cuando nosotros nunca somos tan vulnerables a la confusión como cuando estamos amedrentados. Y en parte eso es el mensaje final con el que yo quiero dejarte de manera pastoral, es que no temas, porque Dios está en control de todos los acontecimientos. No importa cómo se llama el individuo de anarquía, el hombre de destrucción, el hombre de perdición, no importa lo que él tenga como planes, todo lo que él planifique, piense o vaya a hacer está bajo la cronología de nuestro Dios, que él controla, y las cosas marchan, la historia marcha al paso de nuestro Dios. Él hace la historia, él escribe la historia, él controla la historia, él me tiene dentro de la historia, él me introdujo en la historia, él me saca de la historia, me usa en la historia. Dios es a quien yo tengo que seguir, a Dios en quien yo tengo que confiar. Él es nuestro comandante en jefe. No importa si se trata de cosas del futuro o no, yo necesito confiar en nuestro Dios. Porque si no confío en nuestro Dios, la falta de confianza me lleva al temor, y el temor me lleva a pensamientos catastróficos. En consejería vemos eso, y vemos a alguien que dice, por ejemplo,
Nadie me entiende. Es un pensamiento catastrófico porque en el mundo entero no hay nadie que te entienda. Hay que mudarte de planeta. O ya yo lo probé todo. Yo no voy a traer a mi esposo aquí. Ya yo lo probé todo. O sea, viste a todos los consejeros a vida y por haber de este mundo. No, es un pensamiento catastrófico. Nadie ha podido ayudarme. ¿Cuántos ha visto? 3. Oh, yo creía que era nadie. 3. En República Dominicana nada más hay 10 millones de personas, pero 3 es todo el mundo. El temor nos lleva a pensamiento catastrófico. Y esto fue como un pensamiento catastrófico. Ya vino el Señor, ya se fue, nos quedamos. No hay nada más que esperar. Eso como catastrófico, para mí sería catastrófico pensar eso. Si yo pensara ahora mismo, en el día de hoy, que ya el Señor vino por segunda vez, yo no sé dónde yo estaría, pero no en este púlpito. Porque eso sería como una catástrofe para mí. ¿Y qué pasó? Creí en una cosa que no era. Y para hoy dice, pues ya se le olvidó lo que yo le enseñé. Yo hablé de esto cuando estaba con ustedes. Yo hablé de la apostasía, yo hablé del hombre de pecado, eso no ha pasado. Tranquilo. Hermanos, tiempos difíciles se aproximan. Tiempos difíciles están aquí. No tienen que aproximarse, ya están. Si usted no se ha dado cuenta, vaya a vivir la vida entonces, porque no hay que hacer mucho para darse cuenta que estamos frente a tiempos difíciles. Y la única manera de nosotros esperar es agarrado de nuestro Dios. Y nosotros tenemos que recordar mientras nos agarramos de nuestro Dios que Él es quien orquesta nuestros eventos. Tú no puedes olvidar que Dios protegió a Noé y a su familia en medio de una inundación planetaria. ¿Tú te imaginas un planeta inundado en agua y una familia, solamente una familia salvo? Ese es nuestro Dios. Tú no puedes olvidar que Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, pero sacó a la familia de Lot de allí y la salvó. Tú no puedes olvidar que la nación hebrea, cuando huía, estaba perseguida por los egipcios, y cuando no había lugar para dónde escapar y tenía un mar delante, Dios abrió el mar. ¿Cuántas veces en la historia Dios ha abierto el mar? Una, para su pueblo, en un momento donde Él pensó darle salvación. Y no puedes olvidar que Dios preservó a Daniel y a sus 3 amigos en medio de un horno de fuego. Los 3 amigos por lo menos fueron al horno de fuego. Daniel lo preservó en medio de leones, en medio de las peores circunstancias. Pero tú y yo tenemos que responder como respondieron los amigos de Daniel cuando fueron amenazados. Cuando nuestros tiempos nos amenacen, cuando las cosas no luzcan bien o luzcan peores de los que ya lucen, tú y yo tenemos que responder de esta manera. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de cualquier otra situación en la que no podamos ver. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, hazte saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nunca, jamás, imposible, nunca doblaremos la rodilla a ningún otro Dios que no sea a nuestro Señor Jesucristo, delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Señor sobre cielo y tierra, y Él es tu Redentor. A Él tú sirves, Él es tu protector. Toda autoridad le ha sido dada, y no temas que Él estará con vosotros hasta el último día. Padre, gracias.